Relatos del lado oscuro presenta El aparecido, octavo capítulo de Las aventuras de Arthur Gordon Pym, adaptación de la novela de Edgar Allan Poe. Mi amigo Augusto, Dirk Peters y yo poníamos en marcha nuestro plan para recuperar el barco ballenero de los amotinados. Me tocaba hacerme pasar por el marino que había sido envenenado. Cuando me contemplé en un trozo de espejo que pendía de la cámara, caracterizado como el cadáver de Rogers, y a la sombría luz de una linterna, me quedé tan impresionado por el terror reflejado en mi rostro y por el recuerdo de la horrible realidad que estaba representando, tanto que se apoderó de mí un violento temblor y apenas me quedó ánimo para continuar con mi papel. Pero era necesario obrar con decisión, y Peters y yo subimos a cubierta. Allí encontramos todo sin novedad y nos deslizamos a la escalera de la cámara. Estaba parcialmente cerrada, con unos calces de madera colocados en el peldaño superior. Echamos un vistazo al interior de la cámara y comprobamos que había sido mejor no haberlos tomado por sorpresa, pues estaban evidentemente alertas. Solo uno estaba dormido y yacía con un fusil a su lado. Los demás estaban sentados en varias colchonetas tiradas por el suelo. Estaban enfrascados en una conversación seria, y aunque habían estado de jarana, como se deducía por los vasos vacíos que había por allí, no estaban tan borrachos como de costumbre. Todos llevaban cuchillos, un par de ellos pistolas, y numerosos fusiles yacían al alcance de la mano. Estuvimos escuchando su conversación durante un rato antes de decidir qué hacer, pues no habíamos resuelto nada en concreto, excepto que intentábamos paralizarlos por medio de la aparición de Rogers. Estaban discutiendo planes de piratería y, según pudimos oír, querían unirse a la tripulación de la goleta Hornet, y si les era posible, apoderarse de ella para luego tomar otra mayor. Uno de los marineros habló de Peters, y el piloto le contestó en voz baja, sin que pudiéramos oírle, y luego añadió en tono más alto que no podía entender que estuviese tanto tiempo con el hijo del capitán en el castillo de proa, pero creía que lo mejor era arrojarlos a ambos al mar cuanto antes. A estas palabras no hubo respuesta alguna, pero comprendimos fácilmente que la insinuación había sido bien recibida por toda la banda, y en especial por Jones. Yo estaba excesivamente agitado, pues vi que ni Augusto ni Peters sabían qué hacer, pero decidí vender cara a mi vida antes de dejarme dominar por el miedo. El ruido espantoso del rugir del viento en el aparejo y del barrer de las olas sobre la cubierta nos impedía escuchar con claridad lo que se decía. Pero alcanzamos a oír al piloto decirle a uno de sus hombres que trajera a Peters y a Augusto a la cámara, donde podía tenerlos a la vista e impedir que hubiese secretos a bordo del bergantín. Para suerte nuestra, el balanceo del barco en aquel momento era tan violento que la orden no pudo ejecutarse inmediatamente. El cocinero se levantó de su colchoneta para ir a buscarnos, pero una violenta ráfaga le hizo golpearse la cabeza contra una de las puertas del camarote, abriéndola de golpe y aumentando la confusión. Afortunadamente tuvimos tiempo de retirarnos precipitadamente al castillo de proa y preparar un plan de acción antes de que el mensajero hiciese su aparición, o más bien antes de que asomara la cabeza por la cubierta de escotilla, pues no se molestó en subir. Desde el sitio en que estaba yo, no podía advertir la ausencia de Allen, y le repitió a gritos, como si fuese él, las órdenes del piloto. Peters le respondió que lo haría, fingiendo la voz, y el cocinero se bajó inmediatamente sin haber notado nada. Luego mis dos compañeros se dirigieron a popa y bajaron a la cámara, cerrando Peters la puerta tras de sí como la había encontrado. El piloto los recibió con fingida cordialidad, y Augusto le dijo que, en vista de que se había comportado tan bien últimamente, podía instalarse en la cámara. Luego le sirvió medio vaso de ron y se lo hizo beber. Yo seguí a mis amigos hasta la cámara tan pronto como Peters cerró la puerta. Llevaba conmigo las dos palancas. Coloqué una cerca de la escalera de la cámara para tenerla al alcance de la mano cuando fuese necesario. Puse atención y me armé de valor para presentarme ante los amotinados cuando Peters me hiciese la señal convenida. Ahora, este procuraba hacer recaer la conversación sobre los sangrientos episodios del motín y gradualmente llevó a los marineros a hablar acerca de las 1000 supersticiones que son tan comunes entre la gente de mar. ¿No creen que sería mejor arrojar el cuerpo por la borda? Resulta demasiado horrible verlo dando tumbos. El villano respiró convulsivamente y pasó su mirada sobre sus compañeros.
como si suplicase a alguno de ellos que subiera a realizar aquella tarea. Pero nadie se movió. Era evidente que toda la banda se hallaba en el grado más alto de excitación nerviosa. Entonces Peters me hizo la señal convenida. Abrí inmediatamente la puerta de la escalera y bajé sin pronunciar una palabra. El intenso efecto producido por esta repentina aparición no sorprenderá si se toman en cuenta las circunstancias. Siempre queda en el espíritu del espectador como un rayo de duda sobre la realidad de la visión que se tiene ante los ojos. Cierta esperanza, aunque débil, de que se es víctima de un engaño y de que la aparición no es realmente un visitante del lejano mundo de las sombras. Pero en el caso de los amotinados, no tenían la menor duda de que la aparición de Rogers fuese una revivificación de su espantoso cadáver, o al menos de su imagen espiritual. La situación del bergantín, aislado en el mar con su total inaccesibilidad a causa de la tempestad, reducía tanto los posibles medios de engaño que debieron pensar que era capaz de vigilarlos a todos con una sola mirada. Hacía 24 días que se hallaban en el mar, sin haber sostenido más que una comunicación de palabra con un barco cualquiera. Además, toda la tripulación estaba reunida en la cámara, a excepción de Allen, que vigilaba, a quien Peters había lanzado por la borda sin que los demás lo supiesen. Allen medía 2 metros de altura, así que no podían creer ni por un instante que fuese él la aparición. Añádase a estas consideraciones la índole aterradora de la tempestad y de la conversación suscitada por Peters. La profunda impresión que el cadáver, aborrecible, había causado por la mañana en la imaginación de los marineros. La perfección de mi disfraz y la incierta y vacilante luz de la linterna a la que me contemplaban, agitándose violentamente de acá para allá, cayendo de lleno e indecisamente sobre mi cara. Y se comprenderá que el efecto de nuestra superchería fuese mayor de lo que esperábamos. El piloto se levantó de un salto de la colchoneta y sin pronunciar ni una palabra cayó de espaldas de repente, muerto, y fue arrojado como un tronco por un fuerte bamboleo del bergantín. De los 7 restantes, solo 3 conservaron al principio cierta presencia de ánimo. Los otros 4 se quedaron por un rato como si hubieran echado raíces en el suelo, pintándose en sus rostros el horror más lastimoso y la desesperación más extrema que jamás vieran mis ojos. La única oposición que encontramos nos la hicieron el cocinero, John Hunt y Richard Parker. Pero fue una defensa muy débil e irresoluta. Los 2 primeros fueron muertos a tiros por Peters, y yo derribé a Parker de un golpe en la cabeza con la palanca que llevaba. Mientras tanto, Augusto se apoderó de uno de los fusiles que había en el suelo y disparó sobre Wilson, que murió con el pecho atravesado. Ya no quedaban más que 3, pero ya habían salido de su letargo y quizá empezaban a ver que habían sido engañados, pues luchaban con furia. Y si no hubiera sido por la tremenda fuerza muscular de Peters, tal vez nos hubiesen vencido. Estos 3 hombres eran Jones, Greely y Absalom Hicks. Jones había derribado a Augusto en el suelo, le dio varias puñaladas en el brazo derecho y seguramente hubiera acabado con él, pues ni Peters ni yo podíamos desembarazarnos de nuestros contrincantes. Afortunadamente recibió auxilio oportuno de un amigo con quien ninguno había contado. Este amigo no era otro que Tigre, mi perro. Tigre se abalanzó sobre Jones y lo mantuvo sujeto al suelo por un instante, pero Augusto estaba demasiado herido para poder prestarnos ayuda y yo, encubierto con mi disfraz, poco podía hacer. El perro no quería soltar a Jones, a quien tenía preso por la garganta. Sin embargo, Peters era bastante más fuerte que los 2 hombres que quedaban, y sin duda los hubiera despachado más pronto de lo que lo hizo si no hubiera sido por el poco espacio que tenían para luchar y por los tremendos bandazos del bergantín. Por fin pudo coger un palo muy pesado del suelo y le aplastó los sesos a Greely en el momento en que se disponía a descargar su fusil contra mí. E inmediatamente después de que un voleo del barco le arrojase contra Hicks, agarró a este por la garganta y le estranguló a pura fuerza. Así, en menos tiempo de lo que he tardado en contarlo,
Nos hicimos dueños del bergantín. El único de nuestros enemigos que quedaba vivo era Richard Parker, a quien yo había derribado de un golpe. Yacía inmóvil junto a la puerta del camarote hecha astillas, pero al tocarle Peters con el pie, habló pidiendo clemencia. No me maten, por favor, no me maten. Ponte de pie, Arthur. Átale las manos a la espalda. Sí. Jones está muerto. Tu perro le abrió la garganta. Tigre, calma, amigo, ven para acá. Tigre, ven. Era alrededor de la 1 de la madrugada y el viento seguía soplando con furia tremenda. Evidentemente el bergantín trabajaba más de lo corriente y era absolutamente necesario hacer algo para aliviar su situación. A cada cabeceo embarcaba una ola, pues al bajar yo había dejado abierta la escotilla. Todas las cosas de babor habían sido arrastradas por el mar, así como el fogón y el bote. Los crujidos y las vibraciones del palo mayor también indicaban que estaba próximo a romperse. A fin de hacer más sitio para la estiba en la bodega de popa, el pie del palo mayor se había fijado en el entrepuente, práctica perniciosa a la que a veces recurren por ignorancia los constructores de barco, de modo que corría un peligro inminente de que fuera arrancado. Y para colmo de nuestras dificultades, ya teníamos 2 metros de agua en el barco. Dejemos ahí los cadáveres. Tenemos que sacar el agua con las bombas. Parker, te dejaremos en libertad, pero tienes que ayudar. Ven, Augusto. Te vendaré el brazo lo mejor posible. Gracias, Arthur. Yo también puedo ayudar. Despacio, estás herido. Mira, Dirk, el agua no subirá de nivel si somos capaces de mantener funcionando una bomba todo el tiempo. Eso será extenuante, Parker. Solo somos 4. Pero tienes razón, no tenemos otra opción. Hagámoslo. Al amanecer cortaremos el palo mayor. Así aligeraremos el barco. Tratamos de conservar el ánimo y esperamos con ansiedad el alba. Pasamos una noche de terrible fatiga, turnándonos para mantener funcionando la bomba. Y cuando al fin amaneció, la tempestad no había amainado ni daba muestras de querer amainar. Arrastramos los cadáveres a cubierta y los arrojamos por la borda. Luego, cortamos el mástil con las hachas que encontramos en la cámara. El palo mayor cayó rápido al mar con todos sus accesorios, aligerando el bergantín y sin causarle daño. El barco no trabajaba como antes, pero nuestra situación seguía siendo precaria, y a pesar de nuestros desesperados esfuerzos, no conseguíamos achicar el agua sin el empleo de las 2 bombas. La ayuda que podía prestarnos a Augusto era realmente poca. Para aumentar nuestros apuros, una ola enorme descargó sobre el costado de Barlovento, y antes de que pudiera recobrar su posición, rompió otra ola sobre él y lo tumbó completamente de costado. La carga se desplazó en masa sobre el costado de Sotavento y por unos momentos creímos zozobrar irremisiblemente. Pero el barco se enderezó en parte, aunque el lastre seguía reteniéndolo a babor, por lo que era inútil pensar en hacer funcionar las bombas, las cuales hubieran hecho realmente poco, porque teníamos las manos en carne viva por el exceso de trabajo y nos sangraban horriblemente. Cortemos el palo, Trinquete, eso ayudará. Lo conseguimos tras mucha dificultad debido a la posición en que nos hallábamos. El Trinquete se llevó el Beaupré. Ahora el bergantín es solo un cascarón. Al menos no nos hundimos. A pesar de las enormes olas, el barco no está dañado. Sí, pero sin el Trinquete y su vela no estaremos firmes. Dirk Peters tenía razón. En 5 minutos nuestra cubierta fue barrida de popa a proa. El bote y sus armaduras fueron destrozadas e incluso el cabestrante pequeño hecho astillas. Realmente la situación no podía ser más deplorable para nosotros. A mediodía pareció que la borrasca iba a amainar, pero apenas calmada unos momentos se redobló con violencia. Hacia las 4 de la tarde era imposible mantenerse de pie de cara al viento. Y al caer la noche, no nos quedaba ni sombra de esperanza de que el barco resistiese hasta la mañana. A medianoche nos habíamos hundido bastante en el agua, de forma que llegaba ahora hasta el entrepuente. Poco después, un golpe de mar arrancó el timón y se llevó toda la parte de popa que estaba fuera del agua, con lo que sufrió tal golpe al caer en su cabeceo como si hubiese encallado. No habíamos previsto que el timón nos faltase tan pronto, pues era inusitadamente fuerte y estaba colocado de un modo como no había visto nunca antes ni he visto después. Debajo de su pieza de madera principal
Había una serie de recias abrazaderas de hierro. Puede calcularse la terrible fuerza de las olas por el hecho de que las abrazaderas, clavadas y remachadas, fueron separadas por completo de la sólida madera. Apenas habíamos tenido tiempo de respirar después de la violencia de este choque, cuando una de las olas más tremendas que he visto en mi vida rompió a bordo directamente sobre nosotros, barriendo la escalera de la cámara, reventando en las escotillas e inundando de agua hasta el último rincón del bergantín. Las aventuras de Arthur Gordon Pym. 8º capítulo. Edgar Allan Poe. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.